El Ministerio Público ordenó el allanamiento del domicilio de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y la detención de su pareja, Gonzalo Migueles, junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos por su presunta participación en una red de tráfico de influencias y sobornos. La diligencia realizada por la Fiscalía Regional de los Lagos y el OS7 de Carabineros forma parte del comando Caso Muñeca Bielorrusa, una de las aristas más graves del caso Hermosilla. Las pesquisas apuntan a una coima de 45 millones recibida por el entorno de Vivanco a cambios de fallos favorables a la empresa CBM, que es el consorcio bielorruso Velasco Movitec, en un litigio contra Codelco que terminó con la estatal pagando más de 17.000 millones. El caso, que vincula a influyentes abogados y jueces, revela un entramado de lavado de dinero, pagos en efectivo y tráfico de influencias en las más altas esferas del Poder Judicial chileno. Es por eso que tenemos al gran periodista de reportea.cl, Nicolás Sepúlveda, que ha seguido esta historia en detalle. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Queremos hacer Bien. un largo doble clic, Perfecto. porque ayer en la noche prendemos la tele y de pronto están allanando la casa de Ángela Vivanco. Tal cual. Y tú estás ahí en la puerta. No, yo estaba en estuve en la casa de Eduardo Lago, ¿Ya? porque él también lo allanaron, abogado famoso, exdiputado del Partido Radical, y también allanaron a Mario Vargas, en la casa de Mario Vargas, otro abogado penalista muy famoso, querellante contra Jadwe, defensor de Paribet, etcétera, etcétera. No hemos hablado de él otras veces. Oye, hagamos análisis primero. ¿Qué quiere decir este allanamiento? ¿Por qué se hace y cuál es la historia de la trama bielorrusa? Ya. La otra vez que vine acá les decía que una de las aristas más graves del caso Hermosilla seguramente iba a ser la trama bielorrusa, ¿no? Es donde se habían detectado los hechos más graves. Ahora eso se está cristalizando. Perdón, ¿por qué le dicen bielorrusa? Ya, a eso voy. Hay que concentrarse porque, le digo a los auditores, porque es bien compleja. Sí. ¿Ya? Ya. Todo Sin parte- música, sin música, Eso. espacio todo tuyo. Atención. Todo parte cuando en 2023 empieza una batalla judicial entre Codelco y una empresa, que es un consorcio chileno-bielorruso, de una empresa de empresarios chilenos en sociedad con una empresa del Estado de Bielorrusia. ¿Ya? En esa causa judicial, Codelco pierde por goleada y por fallos de la Corte Suprema lo obligan a pagarle más de 17.000 millones de pesos a CBM, que es este consorcio Velasco Movitec, la empresa chilena bielorrusa. ¿Ya? Los abogados de Codelco siempre quedaron muy cachudos, como se dice en la jerga popular, porque la tramitación había sido muy extraña. En particular, estaban sospechando de las actitudes de Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema, en ese momento ministra de la Corte Suprema, que falló en 6 ocasiones en un año en favor de CBM y en contra de Codelco. La única vez que Codelco ganó un recurso en la Corte Suprema en relación a esta batalla con los bielorrusos fue cuando Vivanco estaba de vacaciones. ¿Ya? Eso quedó ahí, sospecha, Codelco pagó estos 17.000 millones de pesos. Pregunta, ¿por qué una empresa bielorrusa tendría intereses en activos chilenos? Es que es una empresa que presta servicio a la minería. La empresa bielorrusa se dedica a fabricar camiones y infraestructura para la minería. Tenía un contrato con Codelco para la construcción de caminos, falleció un trabajador de apellido Trigo y Codelco consideró que eso era una falta muy grave al contrato y rompió el contrato. Por eso los bielorrusos van a la corte para pedir plata. ¿Ya? Ok. Pierde Codelco, ganan los bielorrusos, Codelco queda con mucha sospecha respecto a Vivanco. Cuando en septiembre del año pasado, en un reportaje en ese momento en sí, perdimos a conocer los chats entre Vivanco y Hermosilla, en Codelco aumentaron las sospechas. Dijeron, esta ministra no es muy proba, ¿no? A Hermosilla le hacía favores, entonces apretaron el acelerador, empezaron a investigar y presentaron una denuncia y se abrió una causa penal. Después de 13 meses de investigación, tenemos los resultados, ¿no? Ayer 3 allanamientos simultáneos y 3 detenciones. En la casa de Ángela Vivanco detienen a Gonzalo Migueles, su pareja, detienen también a Eduardo Lagos y Mario Vargas, que yo les decía, además ellos eran los abogados de los bielorrusos. ¿Ok? Lo que publicamos hoy día en Reportea son detalles de esa investigación del Ministerio Público y lo que hay en el fondo es el pago de una coima por 45 millones de pesos. Y hay toda una maniobra para lavar esa plata, es decir, para esconder que se trataba de platas negras, platas sucias, producto de la corrupción, y para ello ocuparon, y esto es muy interesante, a 2 conservadores de bienes raíces y también a una persona dueño de una casa de cambio en el centro de Santiago
que estuvo imputado por contrabando de oro. A ver, Nico, me gustaría parar ahí porque ese fallo favorable le costó a Codelco, o sea, a todos los chilenos, y me gustaría que me confirmaras esto, más de 17.000 millones. Y la Fiscalía sospecha que por ese fallo el entorno de Vivanco recibió 45 millones. ¿Me lo confirmas? Sí. Te lo confirmo. Fueron varios pagos, en total 17.000 millones de pesos, porque fueron varios recursos judiciales. Ujú. Por eso yo les decía que en 6 ocasiones Vivanco falla a favor de los bielorrusos y cada una de esas veces, cada vez que falló a favor, era dinero adicional que Codelco tenía que pagar. En total, más de 17.000 millones de pesos, cerca de 17 millones de dólares. Que Nico, efectivamente sale del erario público. ¿y cómo probaron la ruta de esa plata? Ya. La Fiscalía en estos 13 meses de investigación, lo primero que hizo, un día después de que a Vivanco la expulsan de la Corte Suprema por sus vínculos con Hermosilla, es levantar el secreto bancario. ¿De quién? De Vivanco, de su pareja Gonzalo Migueles y de 3 abogados de la empresa bielorrusa. Eduardo Lagos, Mario Vargas y el tercero Gabriel Silver, también exdiputado en este caso de la Democracia Cristiana. ¿Ya? Levantan el secreto bancario y luego realizan allanamientos, documentación y distintas diligencias y también toman testimonio a varias personas que participaron del esquema. Nosotros en Reportera contamos en detalle cómo fue ese esquema. Lo hago bien simple. Ujú. El último pago de Codelco a CBM a los bielorrusos fue por algo más de 1.000 millones de pesos. La empresa le pidió al tribunal que el depósito de Codelco se hiciera directamente en la cuenta corriente de Eduardo Lagos, el abogado. Eso en mediados de junio de 2024. Eduardo Lagos empieza a repartir la plata y hay 45 millones que no calzan. Esos 45 millones lo que hicieron fue lo siguiente, esto según la investigación de la Fiscalía. Le emitió un cheque Eduardo Lagos al señor Miguel Ángel Ovieta. Un cheque por 45 millones de pesos, que eso lo cambiaron por 45 millones en efectivo. Miguel Ángel Ovieta trabaja en una casa de cambio que está en la calle Agustina en Santiago, donde el dueño es Harold Pizarro. Harold Pizarro es el contrabandista de oro, ¿no? Que estuvo imputado por exportar oro ilegal de Perú y luego exportarlo, o sea, claro, importar y luego exportar oro a países como Dubái o Suiza. Harold Pizarro determinó al Ministerio Público, le entregó estos 45 millones de pesos en efectivo a Gonzalo Migueles. Gonzalo Migueles, en efectivo, le repartió esos 45 millones a 2 conservadores de bienes raíces. El de Chillán, Yamil Najle, y el de Puente Alto, Sergio Llaver. Y ahí lavaron la plata, porque luego esos 2 conservadores de bienes raíces empiezan a devolverle el dinero a través de transferencias bancarias. Qué impresionante. ¿Y cómo metes esa plata al banco sin que suene una alarma? Son 45 millones en efectivo. No es menor. Ahí es una pregunta abierta para la unidad de análisis financiero, ¿no? Que debiera tocar esa campana. Y cuando hablan del secreto bancario, ¿es por acá? O sea, es que en este caso sí levantaron el secreto bancario. Hubo autorización judicial. La discusión sobre el secreto bancario que plantean algunos candidatos presidenciales es que organismos como la Fiscalía puedan levantar, o impuestos internos, levantar el secreto bancario sin pasar por la venia de un tribunal. Acá En se este levantó. caso, para levantarlo tuvo que autorizarlo un tribunal, el 7º juzgado de garantía. Nico, en un momento también mencionaste hace poco al dueño de o sea, mencionaste a la casa de cambios Ujú. y el dueño es, si me lo confirmas también, es Harold Pizarro. Harold Pizarro. Me gustaría preguntarte quién es él, para que la gente tenga contexto. Harold Pizarro creó en 2008 la empresa de inversiones Suiza Limitada, que es con la que controla esta casa de cambio que está ubicada ahí en calle Agustina, se llama Casa de Cambio Suiza, es bien famosa. El año 2021 el señor Pizarro fue formalizado por participar y por lavar dinero de esta banda que contrabandeaba oro ilegal. ¿Ya? Luego después salió, pagó una multa de 100 millones de pesos, es una persona que maneja recursos, y devolvió algo así como 2 kilos de oro que le encontraron en su casa. Y ahora se ve involucrado en esta trama participando en el esquema de lavado de dinero de la coima que según la Fiscalía tenía como objetivo Ángela Vivanco, un pago a cambio de los fallos judiciales que beneficiaron a los bielorrusos. Si eso es lo que está en el fondo y es lo grave de esto, ¿no? Pagos con un esquema de lavado de dinero bien impresionante a cambio de fallos judiciales. ¿Y quiénes eran los abogados de ese contrabandista en ese caso del año 2021? Mario Vargas y Eduardo Lagos. Hay un vínculo ahí. O sea, ¿todos se conocen? Sí, todos se conocen. Sí, habría que mirar, bueno, nosotros estamos en Reportera, seguimos investigando el caso. Todo apunta a que esto va a tener muchas más aristas, digamos. Van a aparecer más historias, entonces. Si usaron un esquema para lavar dinero tan intrincado, a la Fiscalía le costó mucho desenredar esta madeja, es porque sabían un poco cómo hacerlo también. ¿Cuánto tiempo se demoran? 13 meses de investigación. Ya. Esto está a cargo de la Fiscalía Regional de los Lagos, de la fiscal regional Carmen Gloria Bitberg. Entonces, Espera, Nico, favor. algo que me gustaría relevar es que todos se conocen.
porque esto nos lleva al abogado Mario Vargas, detenido ayer. Él es una pieza clave, cercano a Luis Hermosilla, hay que mencionarlo, y según también los chats, que también es muy cercano al juez Ulloa, a quien la Cámara acaba de aprobarle también la acusación constitucional. Y acá me gustaría preguntarte, ¿qué tan profunda es la red de Vargas en la justicia actualmente? Ahí tenemos algunas pistas. Uno de esos son los chats de Vargas con Luis Hermosilla. Nosotros publicamos un reportaje que está en Reportea hace un par de semanas, donde mostramos esos chats. Y ahí habían al menos que entre Vargas y Hermosilla impulsaron algo así como 8 nombramientos judiciales. Pero Mario Vargas tiene otras redes. Efectivamente, es muy cercano a Antonio Ulloa, el cuestionado ministro de la Corte de Santiago, que a la vez es cercano a Luis Hermosilla, ¿no? Pero este era como un grupito aparte. Nosotros en el reportaje publicamos los chats, por ejemplo, entre Hermosilla y Sabaj, donde pelan harto al grupo. Y el grupo más cercano era Mario Vargas, Ángela Vivanco, Antonio Ulloa, Gonzalo Miqueles y Sergio Llaver, por ejemplo, el conservador de bienes raíces de Puente Alto. Y entre ellos hacían negocio. Hace unos años, Ángela Vivanco, por ejemplo, le compró un automóvil bien caro, un Porsche modelo Cayenne, a Sergio Llaver, ¿no? Un auto que tiene precio comercial de 80 millones de pesos. Estamos junto a Nicolás Sepúlveda. Reportea.cl tiene toda la cobertura de este caso impactante, donde ha seguido minuto a minuto las actualizaciones. ¿Hay algo que tengamos que estar atentos en los próximos días u horas? Sí, yo creo que, bueno, hoy día debiera ser se va a hacer el control de detención de Miqueles, Lagos y Vargas, que son quienes están detenidos ya desde anoche en el OS 7. Luego se debiera hacer la formalización y Ángela Vivanco, ojo aquí, también está imputada e iba a ser detenida ayer. El problema es que como fue ministra de la Corte Suprema y esta trama ocurrió cuando ella era jueza de la Corte, los jueces y los miembros del Poder Judicial tienen una protección especial, ¿no? Entonces, para que la Fiscalía la pueda formalizar, tienen que presentar primero una querella de capítulos. Que una corte, ¿Qué significa eso? Que la Fiscalía va donde un tribunal y le dice al juez, mire, queremos formalizar a esta señora, que era ministra de la Corte, por esto, esto y estos motivos, y ese juez puede decir, sí, me parece plausible, le doy permiso. Y ahí recién pueden formalizarla. Entiendo que la querella de capítulos también debiera presentarse hoy día. Entonces, en rigor, serían 4 las personas que están imputadas por ahora, porque esto puede crecer. O sea, una vez que se finalice eso, se solucione, ella puede ir a la cárcel. Vamos a ver cuáles van a ser las medidas cautelares que pide hoy día la Fiscalía respecto a los 3 primeros detenidos, ¿no? Eventualmente podría ser prisión preventiva, pero también podría ser arresto domiciliario o prohibición de salir del país. Eso va a ocurrir al mediodía de hoy, esa formalización. Nico, te queríamos agradecer por estar en esta entrevista, es sumamente importante. Y antes de que te vayas, me gustaría preguntarte, ¿crees que el caso Hermosilla sigue siendo el caso o ya abrió una puerta a una investigación sobre algo más estructural, Yo creo sistemática quizás? que el caso Hermosilla sigue siendo el caso Hermosilla, porque todas estas aristas surgen a partir de la revisión del celular de Hermosilla, desde contaba al principio, ¿no? Claro. Ángela Vivanco comienza a ser investigada por su chat con Hermosilla, la empiezan a investigar a ella, ¡pum!, aparece la trama bielorrusa. Así con Mario Vargas, así con Ulloa. Finalmente, todos tienen un punto en común, que es lo que parece ser como una red de tráfico de influencia, de instalar ministros en las cortes de apelación, en la justicia, para beneficiar a los clientes de estos abogados, que eran buenos, parece, para hacer trampa, ¿no? Todo indica eso. Les recordamos que pueden aportar a reportea.cl, si podemos mostrarlo, en www.reportea.cl, donde Nicolás Sepúlveda está haciendo toda su serie de investigaciones. Hagan soporte al periodismo independiente y sean parte de esa comunidad también. ¿Cómo nos hacemos socios? Así hacemos clic ahí arriba donde dice hazte socio aquí y pueden ahí te vas a elegir suscribir. ahí, claro, se abre pueden elegir un monto mensual. Están las opciones de 5.000, 10.000, etcétera. Lo que ustedes puedan, u otro, si quieren poner 1.000 pesos, también pueden hacerlo. Si quieren poner 100.000 pesos, también pueden hacer. Por favor. Es importante financiar el periodismo de investigación independiente. Hay poco espacio y dependemos del aporte de los lectores para seguir investigando. Eso, y cuéntenle a sus amigos. Ojalá la idea de hacer crecer el equipo también. Hasta ahora ha funcionado muy bien el proyecto y esperamos que siga siendo así. Muchas gracias, Nicolás, por la conversación esta mañana tan didáctica como siempre. Que estén muy bien. Chau. Puesto número 2.